Kaixo, arratsaldeon guztioik. Joan den, astelehenean, martxoaren 8an, bi sexuen arteko benetako berdintasuna aldirrikatzen jarraitzen dugu uzten urte. Hau da, emakumeen eta gizonen arteko erabateko berdintasuna. En 2021 hemos celebrado un 8M distinto, marcado por la pandemia y su gestión, pero igualmente es momento de seguir reivindicando nuestros derechos como mujeres en asuntos clave como la equiparación de salarios con los hombres, la conciliación familiar, laboral y personal, y algo muy importante, la puesta en valor de los cuidados y la corresponsabilidad de los hombres en los mismos, ya que mayoritariamente hasta la fecha recaen en las mujeres. Gaur, arratsaldean, egitaru morearen, barruan eta Arabako Foru Aldundiaren, Laia Eskola ekimenak eskatzen digu artekeari esker. Pornografia protagonista duen hitzaldia antolatu dugu. ¿Es la pornografía la escuela en materia de sexualidad para las personas jóvenes de hoy en día? Y es que durante los últimos años hemos corroborado que las edades de inicio de consumo de pornografía son cada vez más tempranas y el visionado es frecuente entre las personas jóvenes. El problema es que frente a la falta de educación sexual, la pornografía se ha convertido en la principal fuente de información y en un poderoso agente educador que enseña qué es el sexo, cómo tenerlo, con quién, en qué situaciones, en qué lugares, con qué partes del cuerpo o para qué, normalizando unos tipos de prácticas, de cuerpos, de relaciones, imaginarios símbolos cargados de estereotipos. ¿Qué modelo de sexualidad está ofreciendo el porno? ¿Cómo podemos acompañar, resolver dudas y ayudar a interpretar críticamente estos mensajes a través de la educación sexual? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos la oportunidad de contar con María Rodríguez Suárez, doctora en Género y Diversidad, sexóloga y activista feminista, con un largo recorrido trabajando con adolescentes y familias en temas de educación sexual. Además, María Rodríguez es autora de la guía Construcción del imaginario sexual en las personas jóvenes, la pornografía como escuela. El objetivo de la guía es educar a la gente joven y a las adolescentes en la sexualidad. En la presentación de su guía sobre sexualidad, dice que la pornografía se olvida de valores básicos como la tolerancia y la diversidad sexual. Arratsaldeon, eskerrik asko Laudiotik plazara konektatuta zaudeten pertsona guztioi, ongi etorri topaketa feministen ziklo virtual honetara. Gaurko hizlaria María Rodríguez Suárez da, sexologa eta genero eta aniztasun doktorea. Pornoari eta gaur egun pornoak sexu eskola gisa irudikatzen dituen arriskuei buruzko gida baten egilea. María Rodríguez, sexóloga y doctora de género y diversidad. Arratsaldeon, muy buenas tardes, María. Arratsaldeon, buenas tardes. Bienvenida. Y vamos a comenzar esta conversación esta tarde haciendo mención a dos datos que acaba de comentar la concejal del área de Mujer y de Igualdad del Ayuntamiento de Laudio y Odio, con esos datos que seguramente no te son desconocidos por el trabajo que has venido realizando, y es el consumo de pornografía, porque las edades de inicio son cada vez más tempranas, 12 años, visionado frecuente. Y planteo un poco la pregunta que da origen a esta charla. ¿Es la pornografía la escuela en materia de sexualidad para las personas jóvenes a día de hoy? ¿Y esto por qué, María? Bueno, pues como bien dices, estos datos son del último estudio que hizo Save the Children, que son de este año, de 2020, y la media de edad ahora mismo en el inicio de consumo de pornografía, tanto de manera voluntaria como involuntaria, son los 12 años, concretamente los 12 años para los chicos y 12 y medio para ellas. Estas son las edades a las que están empezando a acceder a pornografía. Claro, lógicamente, lo que hablábamos, ¿no? Frente a la falta de educación sexual, pues vemos que las personas jóvenes están acudiendo al porno a buscar información, ¿no? Hoy en día es la principal fuente de información
y ellos y ellas me lo cuentan, ¿no? O sea, yo cuando empecé a trabajar sobre el tema de la pornografía, yo lo que me dedicaba era a dar talleres de educación sexual, y siempre que comentaba, bueno, pues en los talleres de educación sexual siempre decía, oye, y toda esta información que me estáis contando, ¿de dónde la sacáis? ¿No? ¿De dónde viene todo esto que me estáis contando? Y claro, la palabra pornografía era algo que salía frecuentemente, ¿no? Y fíjate, cuando yo les pregunto a ellos y ellas por qué, ¿no? ¿Por qué ven porno? ¿O cuáles son los motivos por los que acceden a este consumo pornográfico? Bueno, pues me cuentan que para masturbarse, cosa que lógicamente podemos entender mejor, ¿no? La industria pornográfica tiene esta función de alguna manera, una función masturbatoria, ¿no? O está hecha para esto, pero después me daban otros motivos que me parecen, bueno, pues más peligrosos, ¿no? Uno de ellos era la curiosidad, este siempre sale, bueno, la curiosidad siempre, ¿no? Frente al tabú del sexo, ¿no? Es decir, nadie nos habla de sexo, en casa nadie habla de sexo, en los centros, al no ser que aparezca algún satélite tipo yo que va una vez al año o dos a hablar de sexualidad, nadie nos habla de esto. Y otro de los motivos que me cuentan, que este también, es para aprender. ¿No? Es uno de los motivos que más sale cuando hablamos de pornografía. Y fíjate, yo les digo, oye, ¿para aprender de qué? Cuando veis porno, ¿qué pretendéis aprender ahí? ¿No? Y me dicen, además, bueno, así como cosas que vais a ver, ¿no? Que están aprendiendo. Me dicen que para aprender de anatomía. Curioso. Este es uno de los principales motivos. Para aprender de anatomía sexual, podemos pensar qué anatomías tan concretas y tan específicas estamos ahora mismo viendo en las representaciones pornográficas, ¿no? Otra de las cosas que me dicen es para aprender de prácticas, ¿no? De eróticas, no lo dicen así, pero sí, de prácticas, ¿no? Un Kama Sutra ahí en directo. Bueno, también podemos hablar, ¿no? De qué tipo de prácticas está normalizando la pornografía, de qué tipo de encuentros y cómo, ¿no? Se producen estos encuentros. Si hay consentimiento, si no, vale, pero estamos aprendiendo de prácticas. Y la última, que también es así un poco peliaguda, me dicen que lo hacen para satisfacer mejor a sus parejas. Claro, también tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué pornografía machista tenemos hoy en día? ¿Qué mirada? Siempre la mirada masculina detrás de toda esta pornografía, donde el hombre es el principal protagonista, bueno, ¿para satisfacer a quién? Sí, vamos a ir con esos pequeños matices que yo creo que nos va a permitir ahondar y profundizar mucho más en esta charla, pero a mí hay un término que utilizas mucho, María, que me gusta y que yo creo que viene mucho al hilo de esta charla y es, esta generación es pornonativa, o sea, porque es ese agente educador donde lo que se representa no se corresponde con la realidad y lo que fomenta es, por ejemplo, las conductas estigmatizantes, para empezar. Claro, hoy en día ya prácticamente todas las personas que estamos investigando sobre pornografía y personas jóvenes ya nos referimos a esta generación como pornonativa en el sentido de que nos estamos enfrentando a una generación que es nativa digital. Es decir, son personas jóvenes que han nacido con acceso a Internet, que llevan Internet en el bolsillo, ¿no? No sé, Es muy eh, fácil el acceso. claro, el acceso está ahí todo el rato, ¿no? Y hablamos de pornonativos porque nos estamos dando cuenta que estas personas jóvenes, eh, sus gustos, sus preferencias eróticas tienen más que ver con lo que observan en el porno que con las propias experiencias vividas. Si pensamos que la media de edad son los 12 años, sabemos que hay personas consumiendo antes pornografía, ¿no? Claro, estamos hablando de una generación que consume porno antes de cogerse la mano con alguien que le gusta, ¿no? De darse un beso o un pico, ¿no? Y están consumiendo pornografía con todos los mensajes tan distorsionados que manda el porno, ¿no? Yo cuando profundizo un poco más con ellos y con ellas en el aula, lo que me doy cuenta es que hoy en día los profesionales de la educación casi tenemos que hacer un trabajo de desaprender lo aprendido, ¿no? Porque lo que les pasa, igual a nuestra generación nos faltaba información probablemente. A esta generación les sobra información. Es decir, tienen muchísima información, pero la tienen muy desorganizada y claro, y tienen una información como puede ser la información sexual a través de la pornografía, donde, claro, están consumiendo algo que está totalmente distorsionando la realidad, ¿no?
Claro, lo pueden consumir como una certeza y una realidad que evidentemente no lo es. Incluso, María, fíjate, a veces me dicen, es un documental, ¿no? En algún instituto ya me encontré con esto, es un documental, además me dicen, juegan mucho con esto, ¿no? Dicen, es que en el cine de Hollywood, en las pelis, en Netflix, esto no lo vemos, ¿no? Hay una elipsis en la que, bueno, pues después del morreo y del calentón, cada vez menos, ¿no? Cada vez vemos más sexualidad, pero vemos un fundido a negro y luego ya están en la cama perfectamente con estas sábanas que digo yo que además en Hollywood tienen sábanas triangulares, ¿no? A ella la tapa totalmente desde aquí y a él solo la parte de abajo, ¿no? Y entonces me dicen, lo que pasa en el porno es lo que pasa en esa elipsis, en ese negro que no podemos ver en el cine, ¿no? Claro, tenemos que reflexionar sobre estos temas con las personas jóvenes, porque no podemos utilizar el porno como un modelo ni como una forma de educación sexual, ¿no? y lo es. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de sexo? Por ejemplo, en general, no sé si es lo más correcto esto de en general, pero nos escandalizamos con una película porno, pero no con escenas que diariamente vemos en películas, vemos en series, nos introducen mucha violencia en nuestras retinas y no pasa nada. Es más fácil aceptar la violencia que el sexo. Pues está claro que sí, ¿no? Es más fácil aceptar la sangre de la violencia que la sangre menstrual. Es decir, fíjate que seguimos sin ver sangre menstrual en los anuncios de compresas, como si nos fuéramos a desmayar viendo sangre y vemos sangre en todo tipo de ficciones, ¿no? Con la sexualidad sigue siendo un tema tabú. ¿No? Y además hay una cosa detrás de todo esto que creo que es importante, ¿no? Echamos muchas culpas de todo al porno, cuando realmente el porno no está hecho para educar. ¿No? A nadie se nos ocurriría decir, bueno, pues la educación vial vamos a dejar que la hagan películas como Too Fast, Too Furious, ¿no? Y ya está. Como lo vial, la educación vial, no lo queremos ver, no nos queremos enfrentar a esto, vamos a dejar bueno, que este tipo de ficciones, de carreras endiabladas, ¿no? Hagan toda la educación vial. A nadie se nos ocurriría hacer esto, ¿no? Y sin embargo, con el porno es lo que estamos haciendo. Y además le echamos la culpa al porno de que esté mandando mensajes distorsionados. Seguramente si las personas jóvenes se pudieran enfrentar a esta pornografía con una serie de herramientas críticas, pues probablemente no estarían viendo porno, ¿no? Los diferentes estudios que van saliendo dicen que cuanta más información o más educación sexual tienen las personas jóvenes, menos pornografía consumen. Esto es un ¿Cómo, poco como lo del el ratón y el gato, ¿no? Sí, bueno, la pescadilla que se mueve la cola. Estamos ahí en ese bucle. Por ejemplo, desde las escuelas hay programas en los que se habla de sexualidad. No sabemos hasta dónde se profundiza, no sabemos cuáles son un poco esas herramientas pedagógicas, las madres y los padres. ¿Qué papel tenemos que jugar? Que probablemente no lo estamos haciendo. Sabemos que nuestros hijos consumen porno, tienen un acceso muy fácil, como bien decías, a través de los dispositivos móviles y lo sabemos y en muchos casos miramos para otro lado. No nos queremos enterar, María. Claro, yo doy mucha formación para familias y me dice, y siempre la primera pregunta es, mi hijo, mi hija tiene X, ¿no? 5, 10, depende, 12, ¿no? Depende de la persona. Y siempre, y incluso aunque me digan 3, vais tarde. O sea, vais tarde, ¿no? La sexualidad empieza cuando nacemos, somos seres sexuados, nacemos con una sexualidad. Y tenemos comportamientos sexuales a lo largo de nuestra vida. Con los adolescentes me pasa lo contrario, ¿no? Cuando piensan en la sexualidad de sus abuelos, se echan más las manos a la cabeza, ¿no? A las familias le pasa lo contrario. No queremos pensar en la sexualidad de las criaturas, ¿no? De los niños y de las niñas. Entonces, tenemos la sexualidad tendría que estar integrada como damos herramientas para un montón de cosas. Eh, eh, Incluso para prevenir abusos, ¿no? Que igual es a veces la preocupación más grande que tienen las familias cuando llegan a un taller, ¿no? Eh, la, intentar proteger, ¿no? La idea de proteger. Proteger también es dar herramientas, ¿no? Cuanto van a estar más protegidos, cuantas más herramientas de educación sexual tengan.
Luego hay otra cosa que creo que tenemos un problema aquí, que me decías tú, bueno, en los centros hacemos educación sexual, ¿no? Cuando yo entro en el aula, la primera pregunta que les suelo hacer es, bueno, ¿sabéis que vengo a dar un taller de educación sexual? ¿Qué creéis que vamos a hacer aquí, no? Y lo primero que me dicen es, vamos a aprender a poner condones y hablar de gonorrea, ¿no? ¡Guau! Claro, en tu pleno despertar sexual, que pase una chica por ahí y que lo único que te venga a contar de sexualidad son a través de los peligros, es una perspectiva que no es la correcta, en mi opinión, ¿no? O sea, vamos a tener que acercarnos a la sexualidad desde otros sitios, ¿no? Desde los placeres, ¿no? Desde la sexualidad también como una forma de convivencia, desde los buenos tratos, ¿no? Entramos 1000 veces a hablar de malos tratos y cuando yo pregunto, oye, ¿qué son los buenos tratos? Ostras, no me saben responder. A lo mejor la forma, ¿no? También por no... A mí me gusta mucho como el tema de responsabilizarnos, ¿no? Es como, es muy fácil echarle la culpa al porno, es muy fácil decir, no, si tienen talleres de educación sexual, si pasan 2 veces al año por allí la enfermera o la sexóloga o quien sea, ¿no? Bueno, a lo mejor no lo estamos haciendo bien, no estamos sabiendo llegar, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre apelo mucho porque tenemos que hacer una educación sexual mediática y esto es fundamental si nos ¿Qué queremos es una acercar. educación sexual mediática? Vamos Una a tratar un educación, poquito más. una educación sexual mediática va un poco en la línea de lo que te comentaba antes, ¿no? Muchas veces casi tenemos que entrar a desaprender. Por ejemplo, yo con la Isla de las Tentaciones trabajo muchísimo. Nos puede Te da parecer... mucho juego. Yo creo que te da mucho juego. Claro, pero fíjate, yo ahora mismo que muchos talleres que los hago son online, los tengo ahí con la mascarilla, la capucha, no sé qué, no apáticos, ¿no? Y de repente, a lo mejor estoy hablando de responsabilidad afectiva y los veo ahí un poco de, bueno, veo mirando por la ventana y demás. Pongo un meme de la Isla de las Tentaciones, digo, bueno, vamos a trabajar desde aquí. ¡Fum! Miradas que me escuchan, ¿no? Tenemos que hacer también, los aprendizajes tienen que ser significativos para las personas jóvenes. Somos nosotras, las personas adultas, las que nos tenemos que adaptar a ellos y a ellas, no al revés, ¿no? No se tienen por qué comer mi rollo sobre el preservativo y las enfermedades de transmisión sexual tal cual me lo explicaron a mí en la carrera o en el máster, ¿no? O sea, yo tendré que saber adaptar esos contenidos y trabajar a través de lo que están consumiendo, ¿no? Hoy en día a través de las redes sociales están consumiendo un montón de información. Yo tengo que pensar, oye, ¿qué están consumiendo? ¿Qué mitos puede estar generando todo esto que están consumiendo? Y trabajar a partir de ahí. Porque va a ser mucho más significativo para ellos y para ellas que yo les suelte mi rollo, que es que igual no les interesa nada, ¿no? Ujú. Eh, Hablar sobre pornografía es un aprendizaje significativo también. ¿Qué estamos viendo? Por ejemplo, a mí una de las cosas cuando hablamos en la clase de porno que más me sirve es, ¿qué os pasa a vosotros y a vosotras en la cama o en donde sea, ¿no? Que no pasa en el porno. Y empiezan a salir un montón de cosas ahí, ¿no? O sea, como a veces darle la vuelta a las cosas es importante y partir de todo lo que están viendo, que es que tenemos una generación ahora mismo que consume constantemente contenidos, ¿no? Las series de Netflix las tenemos que ver. Los programas de Telecinco, aunque tú te quieras morir cuando lo estás viendo, los tenemos que ver, ¿no? Tenemos que trabajar desde esas herramientas porque es lo que están consumiendo. Tenemos que conocer dónde están las hijas y los hijos de esta generación pornonativa para saber qué tipo de información les está llegando y qué está configurando un poco ese ideario o identidad colectiva en torno a la sexualidad, ¿no, María? Claro, claro, es que esa es la clave, ¿no? Incluso además en los tipos de consumos que se hacen, ¿no? Consumimos todo el rato de una forma glotona, en el sentido de que no nos paramos a pensar bien qué pasa ahí, ¿no? Yo, mujeres, hombres y viceversa, otra gran fuente para trabajar, ¿no? ¿Cómo consumimos mujeres, hombres y viceversa? Mientras comemos, cuando llegamos del instituto, mientras comemos nos comemos también, ¿no? Mientras comemos, nos comemos mujeres, hombres y viceversa. Cuando vemos en el aula algún corte de mujeres, hombres y viceversa y pensamos detenidamente y rascamos un poco detrás de todo esto que nos están contando y vemos qué es realmente lo que nos está transmitiendo, qué imaginario nos está transmitiendo, son ellos y ellas mismas las que dicen, ostras, qué fuerte esto, ¿no?
qué fuerte esto. Pero necesitamos despertarles, María, ese pensamiento crítico también, Claro. que se cuestionen todo eso. Y en torno, por ejemplo, al porno, sí que me gustaría un poco aprovechar y tener claro qué representa el porno, ¿no? Esa masculinidad con la hegemonía vinculada a la fuerza, al valor, a la actividad, incluso a la forma de practicarlo de manera violenta. Y luego está la feminidad desde esa sumisión, ¿no? De la complacencia, un poco como cosificar de cierta manera a la mujer, ¿no? Está todo esto cargado de estereotipos. Somos conscientes, ¿no? Que nuestras sexualidades han sido configuradas a través de ese imaginario patriarcal y machista. Claro, por supuesto, ¿no? Y también, bueno, lo que está mostrando la pornografía es de una manera más salvaje, por decirlo de alguna forma, pero esos estereotipos los consumimos cotidianamente, ¿no? En cualquier tipo de representación. Lógicamente el porno funciona también, ¿no? Como una tecnología de género, es decir, genera imágenes estandarizadas, ¿no? De qué significa ser hombre, de qué significa ser mujer y además, bueno, pues como el género o estos estereotipos de género, lo que hace es generar dos realidades enfrentadas, ¿no? Y dicotómicas, ¿no? Como tú bien dices, la masculinidad que representa la pornografía es, bueno, una masculinidad hegemónica, ¿no? ¿Qué se valora de los hombres? Pues lo que decías, ¿no? La fuerza, el vigor, una manera de practicar sexo a menudo violenta, ¿no? O, por ejemplo, de esos cuerpos masculinos, ¿no? ¿Qué se valora? Fíjate, en la pornografía existen un montón de categorías para hablar de los cuerpos de las mujeres, que ahora me detendré ahí cuando hable de la feminidad, ¿no? Pero solo hay una para hablar de los cuerpos de los hombres, y es pollas grandes. ¿No? Incluso muchas veces, yo que analicé mucha pornografía, porque mi tesis doctoral también va sobre porno, sí que te das cuenta de que el cuerpo de la mujer es mucho más representado, sin embargo, el cuerpo del hombre muchas veces ni siquiera aparece, ¿no? En las filmaciones. ¿Por qué? Porque lo que vemos es un pene que entra y sale y esto simplemente es un recurso audiovisual. ¿Para qué? Porque la persona que el porno presupone al otro lado de la pantalla no soy yo haciendo mi tesis doctoral y cogiendo apuntes, ¿no? Es otro hombre. Entonces, ¿qué dice el porno? Bueno, si solamente tengo un pene que entra y sale, ese espectador que yo presupongo al otro lado de la pantalla va a poder meterse mucho más en el papel, va a poder identificar que ese pene es el suyo y va a poder introducirse mucho más ahí, ¿no? Al final muchas veces vemos penes con patas. ¿Qué me encuentro yo luego en el aula? Bueno, pues muchos complejos con este tema, ¿no? Tema de los penes es siempre el gran complejo, ¿no? Y luego, por ejemplo, la representación del orgasmo masculino, ¿no? Del placer masculino, del orgasmo masculino, al final es el objetivo, ¿no? Fíjate, cuando empecé a analizar pornografía, una de las cosas que más me sirvió fue el argot que utilizan los propios pornógrafos, y lo digo así en masculino porque la mayoría son hombres, ¿no? Para hablar de las representaciones sexuales. Y este plano, el plano eyaculatorio lo llaman money shot, es decir, el plano del dinero. Es muy significativo este término, ¿no? Es decir, sin este plano es donde está la pasta, ¿no? Este plano es lo que nos está diciendo un poco cuál es el objetivo de, si tenemos en cuenta que es una de las industrias más rentables del capitalismo industrial, ¿no? Y llama al plano eyaculatorio money shot, ¿no? Nos está contando un poco por dónde van los tiros. Frente a esta masculinidad donde se valoran los penes, el vigor y esta forma de practicar sexo violenta, ¿qué tenemos? Pues una feminidad complaciente, ¿no? Disponible, una disponibilidad absoluta. Toc toc, el pizzero. Toc toc, el butanero. Dos felaciones y doble penetración, ¿no? O sea, es decir, este es el papel femenino muchas veces, ¿no? Donde el cuerpo de la mujer no requiere prácticamente de ningún tipo de preparación, de ningún tipo de estimulación, ¿no? El cuerpo femenino se estimula a través de una felación, ¿no? Claro, ¿qué mensaje se está mandando todo esto? ¿Qué representación hay del placer femenino, del orgasmo femenino? Prácticamente ninguna, más allá de estos orgasmos ficcionados, ¿no? Teatralizados, que muchas veces lo que sirven simplemente es para poner a tono a ese espectador masculino que se presupone al otro lado de la pantalla, ¿no? Y bueno, aparte de todo esto, vemos muchísima violencia contra las mujeres en la pornografía, simbólica, toda,
¿no? Y cada vez más violencia física, ¿no? Solo tenemos que ver también, por ejemplo, a nivel simbólico, cómo se habla de las mujeres que aparecen en el porno, ¿no? ¿Qué lenguaje se utiliza para referirse a ellas? Si ahora cualquiera de las personas que esté viendo esta charla se mete en cualquier plataforma de estas pornográficas, es que no hay ni un vídeo en el que no aparezcan las mujeres nombradas a través de un insulto, de estos que todos y todas conocemos, ¿no? De puta, zorra y Mm. demás, ¿no? Y claro, todo esto, ¿qué información está dando a las personas jóvenes, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Que es lo que está impregnando un poco su criterio o su información sobre la sexualidad y la pornografía. Quiero recordar, María, que tenemos un teléfono de WhatsApp y de Telegram para que las personas que quieran contactar con nosotros y plantearnos las preguntas aquí a nosotras esta tarde en la charla puedan hacerlo. Es el 677 11 83. Repito, 677 11 83 a través de WhatsApp o a través de Telegram. Y tenemos una cuestión que quiero plantearte, bueno, realmente dos, pero vamos a ir con la primera de ellas. María, ¿crees que puede haber porno alternativo? Hay colectivos de lesbianas y de gente trans que ya lo están haciendo y trabajando este tema. ¿Crees que podría ser una alternativa para que las y los jóvenes puedan ver porno diferente? Hombre, yo creo que sí puede haber. Con esto también dentro del feminismo hay un gran debate, ¿no? O sea, está un poco polarizado el debate y yo considero que como personas feministas no tenemos por qué renunciar a la representación sexual, ¿no? Es decir, si hemos hecho, quiero decir, no se ve ningún problema con otro tipo de representaciones, con que el feminismo entre ahí y le debe la vuelta, ¿no? Por ejemplo, la historia del arte es machista, la historia de la literatura es machista. ¿Y qué está haciendo el feminismo en ese contexto? ¿No? Decir, bueno, vale, pues aquí estamos las mujeres artistas dándole la vuelta a este sistema patriarcal que puede ser el arte, ¿no? O en el cine, ¿no? O en cualquier otro tipo de representación. Y con esto hay como muchas reticencias. Yo considero que es una lucha feminista, poder generar representaciones sexuales alternativas, ¿no? Las feministas tenemos derecho a ponernos o a que nos pongan contenidos sexuales. Lógicamente, los contenidos sexuales que vemos en estas plataformas pornográficas mainstream, pues son totalmente machistas. Aquí otra vez me gustaría apelar a la responsabilidad. ¿En qué sentido? ¿No? Cuando consumimos pornografía, todos y todas pensamos que tenemos que entrar ahí a una serie de plataformas donde todo es gratuito, ¿no? Que esto es, claro, lo que acceden las personas jóvenes es a todo esto porque es gratuito también, ¿no? Entramos ahí, consumimos y ya está. ¿Qué pasa con estas, bueno, pues con estas otras plataformas de porno feminista, de porno ético, de porno alternativo, como bien dices, ¿no? Donde además hay una representación de la diversidad mucho más amplia, ¿no? Que normalmente, bueno, pues son pequeños proyectos, pequeñas productoras, ¿no? Que a lo mejor sí que tenemos que pagar para acceder a este tipo de contenidos, ¿no? Es muy difícil sobrevivir. Claro, enfrentándote además a estas grandes plataformas, ¿no? Aquí yo también siempre digo, vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad, vamos a hacer un ejercicio de consumo ético también, ¿no? De consumo responsable de pornografía. Mm. María, tengo dos preguntas, Sí. porque van a ir llegando y quiero repetir el teléfono porque creo que es un tema que está despertando mucho interés y para que puedan entrar todas las cuestiones que quieren plantearnos. 677 11 83. María, me ha encantado lo de trabajar con las propias herramientas que chavalas y chavales ven diariamente. Lo que solemos hacer madres y padres es intentar prohibirles que lo vean y no sabemos cómo afrontarlo. Mira, justo hace poco, en una charla que di con familias, me dijo una madre, eh, yo es que mira, el mi fiu, bueno, claro, aquí en Asturias, el mi fiu todo el día está viendo, escuchando reggaetón de este machista. Y yo entro en la habitación y le digo, deja de escuchar la mierda esa machista, ¿no? Y yo creo que me debió ver la cara, ¿no? De asombro y me dijo, mal, ¿eh? Y dije, sí, mal, ¿para qué te voy a engañar, Mari? ¿No? O sea, quiero decir, yo también, todos y todas fuimos adolescentes y todos y todas tuvimos a nuestras madres diciéndonos que la música que escuchábamos, pues qué chungo, ¿no? A mí me tocó más la época del rock, pero bueno, ahora es el reggaetón, ¿no? Y entonces yo a esta madre le dije, oye, ¿y si en vez de hacer esto, que lo que va a pensar esta persona es
mi madre no se entera, mi madre no tiene ni idea, ¿no? Le pone reggaetón feminista. ¡Ay! Nunca se me había ocurrido. ¿Eso existe? Claro, hay un montón de grupos haciendo música de este estilo, alternativa, que manda otros mensajes. Y hace poco me la volví a encontrar un día y me dijo, muy buen consejo, ¿no? O sea, ¿desde dónde queremos entrarle a las personas jóvenes? Yo a veces veo tanto al profesorado como a las familias que es como, recordemos un poco, ¿no? Cómo estábamos nosotros con 15, 16 y desde dónde decimos las cosas es importante, ¿no? Y desde dónde les entramos es importante. Y el Entonces, cómo, a veces, María, el el desde cómo. y el cómo, Y el ¿vale? cómo, ¿no? Otra cosa, Entonces, por ejemplo, tenemos que a buscar veces el yo sitio de digo, tenemos que ver series, tenemos que y comentar, por ejemplo, esa serie, ¿no? Puede ser una forma de empezar la conversación, pero por favor, no lo hagamos en el momento que vemos la serie, ¿no? Porque esto también, otras dicen, claro, estamos viendo, me puse a ver con él o con ella Sex Education, que me recomendaste y no sé qué, y claro, me pongo a hablar y no me escucha, está viendo la serie. Hombre, lógicamente, pues a lo mejor si vemos juntos la serie, luego podemos sacar esta conversación mientras cenamos o más tarde, ¿no? Pero no mientras vemos la serie. Entonces, bueno, el cómo es importante, pero yo creo que acercarnos a ellos y a ellas desde lugares que para ellos son significativos es fundamental, ¿no? y en ese No, clima de confianza tenemos que saber también, las madres y los padres generar ese espacio, ese clima, ¿no? Que a y veces también nos cuesta. incluso tampoco tenemos por qué saberlo todo, ¿no? O sea, quiero decir, no sabemos de todo y a lo mejor lo que tenemos que estar ahí es simplemente para ofrecer herramientas. Si yo de esto hablo con cierta naturalidad y a mi hijo o a mi hija le regalo un libro que yo vea que está bien, ¿no? Le recomiendo una página de Instagram que yo sigo o de Facebook. Bueno, de Facebook no, porque ya no Ellos lo no son usan. generación Ya no Facebook. lo usan, ¿no? Están todas las madres ahí, ¿cómo lo van a usar? Tampoco queremos estar ahí si está mi madre y mi abuela dándome like a las publicaciones, ¿no? Pero bueno, sabemos que a lo mejor contenidos que nosotros seguimos en Facebook también están en otras redes sociales, ¿no? Incluso ya tenemos nosotras mismas otras redes, ¿no? Puede ser también una forma de recomendar una buena página que seguir de una sexóloga, de un sexólogo, donde ellos digan, ostras, mira qué página me recomendó mi madre o mi padre, ¿no? Qué guay. Pues a lo mejor también es una forma de decir, estoy aquí y estoy dispuesta a hablar del tema, ¿no? Igual a veces tampoco quieren hablar con un padre o una madre, porque la figura del padre y de la madre y la frase tenemos que hablar, mira, me respigo yo directamente, ¿no? El tenemos que hablar y la charlita de sexualidad, pues es algo a lo que algunas nos hemos enfrentado, otras no, ¿no? Pero es un momento bastante tormentoso, ¿no? A lo mejor si no conseguimos naturalizar esto, no tenemos que estar preparadas para todo, ¿no? El otro día en una charla también decía una madre, yo es que intento hacerme la moderna, ¿no? Y entonces intento hablar del tema con naturalidad, pero luego me doy cuenta que estoy así. Bueno, también comunicamos, ¿no? Con la forma de comportarnos, con la forma de hablar. Si yo estoy hablando de sexualidad, haciéndome la moderna y la enrollada y estoy más rígida que... ah, ah, pues probablemente eso también se percibe, ¿no? Bueno, que tampoco hace falta saber de todo, ¿no? Porque yo lo que me doy cuenta es que en muchas familias lo que creo que hay una predisposición muy grande de las familias a trabajar el tema, pero me doy cuenta de que a veces el problema es que no saben cómo, ¿no? A las familias les faltan herramientas también. Fijaros de dónde venimos, ¿no? Venimos de un sitio donde prácticamente ninguna de nosotras ha tenido una educación sexual de la leche, ¿no? O sea, tenemos un déficit grande de educación sexual en general. Incluso a veces doy talleres a familias y alguna madre cuando acaba el taller se queda y me dice, ostras, es que aprendí un montón, no sabía la mitad de las cosas e incluso cuando hablaste del consentimiento creo que estoy teniendo relaciones sexuales sin consentimiento yo. Entonces, ¿qué herramientas puedo darle yo a mi hijo o a mi hija si me acabo de dar cuenta ahora mismo que, que me está pasando esto a mí también, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un déficit ahí. Mm. Y a veces no sabemos cómo hacerlo, pero yo creo que eso, dar recomendaciones de personas que sí sepan cómo hacerlo
si vemos que nosotras no nos podemos enfrentar a ello, pues también es un buen método, ¿no? Un libro. María, más preguntas. Dime. Si conoces la app de OnlyFans, tan de moda entre la gente joven, y a ver qué te parece. Vale, pues OnlyFans, bueno, para la gente que no lo sepa, es una página, bueno, una app, ¿no? Donde bueno, las personas que se registran ahí ofrecen, ¿no? sus servicios. En principio, la app está hecha para esto, ¿no? Tenemos desde TikTokers súper jóvenes de 16, 17 años ofreciendo contenidos en OnlyFans, ¿vale? O sea, de bailes. O sea, quiero decir, yo puedo tener una página donde yo soy una TikToker, hago un baile y si tú quieres pagarme ese baile para ti en exclusiva por una tarifa que yo pago, pues esto es, yo te hago este baile a ti. ¿Qué ha pasado con OnlyFans? Que, bueno, pues claro, la industria del sexo, la industria pornográfica se lo ha devorado un poco, ¿no? Bueno, yo respecto al OnlyFans, en general la mayor parte de las actrices porno que ahora mismo están en OnlyFans, lo que están comentando es que les sirve como una forma de autogestión, o sea, que para ellas es bastante liberador porque se pueden autogestionar mucho más, ¿no? Es como todo el tema de las webcams o demás, en el que, bueno, pues no hay un intermediario, el intermediario en este caso sería la plataforma, pero ya no hay una página pornográfica detrás, ¿no? Claro, ahí podemos encontrar de todo, incluso ya las propias plataformas de la industria mainstream ya están ahí metidas también, ¿no? Mm. La industria del sexo rápidamente acapara todo lo que va saliendo, ¿no? Y sobre todo si ve que hay tirón ahí, ¿no? Que la gente joven además es una plataforma en la que está consumiendo muchos contenidos, ¿no? Pero como os digo, hay cosas de sexo, que ahora todo el rato esta pregunta es como que OnlyFans parece que es solo de sexo y realmente tenemos a nuestros hijos consumiendo OnlyFans también otro tipo de contenidos, ¿no? Como pueden ser TikTokers y demás, o videojuegos. Mm. Más preguntas. Me encanta que digas que las feministas también tenemos derecho a la pornografía y estimular nuestros deseos y a veces también debemos admitir que la porno tradicional nos gusta como nos gusta la telebasura y bueno, no sé, no pasa nada si sabemos distinguir la ficción de la realidad. Esto no quiere decir que quieras hacerlo. ¿Qué piensas? Gracias por la pregunta, un tema en el que no habíamos entrado, súper clave, ¿no? Eh, es- Quiero decir, hacerte feminista en un momento determinado de tu vida no te da un superpoder en el que todo tu imaginario patriarcal se elimine de tu cabeza, ¿no? Es decir, podemos desear y fantasear con cuestiones que para nada sean feministas, ¿no? Como podemos ver telebasura, echar el rato y ya estaría, y eso no nos hace menos feministas ni más feministas. Yo este tema del carné del feminismo es una cosa que me pone bastante tensa, la verdad, ¿no? Y que es muy importante diferenciar entre la ficción y la fantasía, ¿no? Y creo que un sector del feminismo no hace bien esta diferenciación, ¿no? Yo puedo, hace poco me hicieron una entrevista en la que dije que puedes fantasear con la violación y estar, por supuestísimo, en contra de esta práctica, ¿no? Y había gente que se echaba las manos a la cabeza, ¿no? Y sin embargo, cuando lo ponemos en otra cosa, ¿no? Me pueden encantar las películas de asesinatos y si asesinan a alguien delante de mí, volverme chiflada, ¿no? O sea, quiero decir, tenemos que aprender a diferenciar la ficción de la fantasía. Y esto también es clave para trabajar con las personas jóvenes, ¿no? Explicamos esto todo el tiempo con otro tipo de ficciones. Cuando tenemos niños peques y empiezan a aficionarse a las películas de superhéroes y los vemos que se construyen una capa con cualquier trapo que tenemos por casa, rápidamente vamos y decimos, oye, Gorka, me lo invento, no puedes hacer esto, ¿no? O sea, Superman es una ficción, si te pones la capa, claro, lógicamente puedes volar, es el terreno de la fantasía, es el terreno del juego, de la imaginación, por favor mantengamos esto, ¿no? Que también, por ejemplo, a nivel sexológico, todas las cuestiones que tienen que ver con el deseo, nuestro imaginario, nuestros pensamientos en clave erótica son muy importantes para nuestro deseo. También podemos mirar los índices de los problemas que hay en torno al deseo respecto a hombres y a mujeres y nos escandalizaríamos, ¿no?
en torno a un 10% ellos, un 50% nosotras. Es decir, hay algo que también se nos está escapando ahí, ¿no? La idea de fantasear, de generar mi propio deseo, ¿no? De no depender que mi deseo, mi excitación la tenga que provocar el otro, sino que mi propia cabeza, mi propio deseo funcione por su cuenta, ¿no? La imaginación ahí es clave. Iba a lo del Superman, ¿no? Cuando nos parece fantástico que jueguen, que imaginen, que inventen y que decimos, vale, pero esto es ficción, no cojas y me saltes por la ventana, ¿no? Porque te vas a llevar una leche. ¿Por qué no decimos esto sobre la pornografía? ¿Por qué no nos atrevemos a decir esto sobre el porno? Vale, mira, hace poco un chico en un taller me hizo una reflexión que me parece bastante interesante, ¿no? Porque también demonizamos un poco a los chicos, ¿no? Y en realidad son personas muy perdidas y consumiendo este tipo de contenidos. No digo chicos en este caso cuando son hombres, porque también, bueno, como hablamos de esta ficción, de la pornografía, de estos roles tan estereotipados, claro, la que sale totalmente perjudicada ahí es la mujer, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día una reflexión, un chico me dijo, María, yo es que soy feminista, ¿no? Y además voy al 8M todos los años. Bueno, claro, su visión del feminismo, con 16 años, nombrarte así ya me parece la leche, ¿no? Y me dijo, mítica frase, que alguna la asustará, ¿no? Yo si fuera mi madre, mi prima, mi tía, la del pueblo, mi mejor amiga, no me gustaría ver este tipo de contenidos o que le hicieran esto, ¿no? Pero ¿yo qué hago? A mí me pone. ¿Qué respuesta damos a eso? Claro, o sea, yo veo que esto que estoy consumiendo ahí, pues no lo haría, pero me pone. Bueno, este chico ya nos está hablando también de ficción y realidad. Yo nunca lo haría en el terreno de la realidad, ni me gustaría hacerlo, pero me excita. Mi cuerpo responde a esto, ¿no? Tenemos que trabajar en este plano también, ¿no? Esta idea de pornografía no, sexualidad no, dentro del propio feminismo, sexualidad no, el porno no puede ser feminista porque no puede haber porno feminista. Bueno, pues no lo llames porno si no quieres, pero tendremos que poder tener representaciones sexuales con las que excitarnos. Hemos construido otras cosas, ¿por qué en este terreno no podemos entrar, no? Yo la verdad que no entiendo. Igual alguna de las personas que está por aquí tiene alguna respuesta a eso. Puede compartir con nosotros respuestas si quiere. Vuelvo a repetir el teléfono y sigo planteándole otras preguntas a María, nuestra invitada. 677 11 83 en torno a esto. Dice, estupenda la distinción que has hecho entre fantasía y realidad. Y lo del ejemplo de los asesinatos es muy claro. Claro, es que yo explico esto mucho, ¿no? Incluso en terapia, ¿no? Cuando hay como mucho esta, si fantaseo con alguien, parece que le estoy poniendo los cuernos a mi pareja, ¿no? Una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad y son terrenos distintos. Y está muy guay que podamos tener un imaginario y unas fantasías que nos produzcan satisfacción, ¿no? O sea, es que sobre todo la sexualidad va de eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de la sexualidad? Ser felices, ¿no? María, escuchándote, no sé si compartes, todavía hay muchos, muchos tabúes. Muchísimos, muchísimos tabúes todavía, claro. Y es que, sobre todo, no, una de las claves de la educación sexual para mí es conocernos, la primera, ¿no? Conocernos. Es decir, somos seres sexuados, tenemos sexualidad, tendremos que conocernos en tanto que seres sexuados, ¿no? Y además la sexualidad de cada persona es diversa, ¿no? Igual que persona, personalidad. Esto no se repite, los patrones o sea, no estamos clonando patrones. Lógicamente, yo siempre lo explico así, ¿no? Persona, personalidad, cada persona tiene una personalidad, cada ser sexuado no tiene una sexualidad. La sexualidad es diversa, ¿no? Incluso ahora, esto también lo repito mucho, ¿no? La sexología no es follología, ¿no? Que a veces lo que pretenden las personas de las sexólogas es que demos 5 claves para X, ¿no? Lo que sea.
Bueno, ¿qué es fundamental en la sexualidad, en mi opinión? El autoconocimiento. Es decir, si la base es la diversidad y si todos y todas somos diversos y si cada cuerpo funciona de una manera, si cada persona nos estimulamos de una forma, si cada respuesta sexual de cada una es diferente, la base está en el autoconocimiento y para eso tenemos que tener herramientas, ¿no? Mm, Seguimos sin explicar a los niños y a las niñas los genitales, o sea, seguimos llamando, es la única parte del cuerpo a la que le ponemos otro nombre y no nos ponemos ni colorados ni coloradas, ¿no? No cambiamos los nombres de la nariz, ni de las orejas, ni de nada. Y sin embargo llegamos a los genitales y en vez de penes y de vulvas, seguramente ahí tendréis un montón de nombres, ¿no? Aquí en Asturias también hay varios, pero el otro día en un cole de con más peques me decía una niña que le picaba el frisuelín, que es un postre aquí asturiano, los frisuelos, ¿no? Por favor, o sea, no podemos tener este desconocimiento, ¿no? Yo trabajo también en una clínica de sexología facilitando herramientas sexológicas y la mayor parte de muchas mujeres no conocen el clítoris, o sea, piensan que es simplemente ese botoncito que vemos en la parte externa de la vulva, pero ni siquiera saben la anatomía del clítoris, ¿no? En los institutos las chicas jóvenes alucinan cuando ven que tienen ese órgano que nadie les ha contado, que está invisibilizado. Los libros de biología siguen hablando del aparato reproductor y no se centran en la fisiología del placer en ningún momento, ¿no? O sea, tenemos cuerpos que no están completos, o sea, ni en biología nos muestran nuestro cuerpo entero, ¿no? O sea, el clítoris desaparece de los libros de biología. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que ¿Qué tipo de educación, por tanto, estamos trasladando si desde la parte formativa eh, claro, obviamos algunos elementos? claro, es que es una parte fundamental, cómo funciona mi cuerpo. Claro, pero para que yo sepa cómo funciona mi cuerpo en cada una de estas cuestiones, ¿no? Me tendrán que dar unas bases, ¿no? Yo puedo saber cómo funciona mi respuesta sexual y profundizar en ella y hablar de la diversidad que hay dentro de esto, que la mejor manera, pero alguien me tendrá que, oye, mira, la respuesta sexual es esto. Y los cuerpos de las personas habitualmente funcionan de esta manera con todas las diversidades que pueda haber detrás. El objetivo es que tú conozcas cómo funciona tu cuerpo, ¿no? Nadie les da esta información. Es más, como decía antes, ¿no? Casi cuando entramos, depende de la situación, vamos a hablarle de los peligros. Por favor, el feminismo no puede seguir abordando las sexualidades de los peligros. Yo entiendo que la sexualidad es un terreno peligroso para la mitad de la población, ¿no? Pero no podemos abordarlo solo desde ahí, desde la violencia sexual, desde los peligros, el embarazo no deseado, ¿no? Creo que nos tenemos que acercar desde otro sitio. Al hilo de esto, tenemos una pregunta. ¿No crees que últimamente solo se habla de sexualidad para hablar de agresiones sexuales, de violencia? ¿Cómo podemos hablar de sexualidad en positivo? Pues sobre todo eso, ¿no? Desde dónde estamos planteando la historia, incluso yo. En los últimos 8 ¿no? Veía chicas muy jóvenes y todo el rato el mensaje que, entendedme, entiendo los mensajes y desde dónde tal, pero el no es no, mensaje fundamental, o sea, aquí luces, no, no estoy diciendo que no lo sea, pero todos los mensajes son desde el no. No es no. Y lógicamente, claro que tiene que estar todo esto, ¿no? Pero a lo mejor el sí es sí también es importante, ¿no? Vamos a hablar de comunicación, la comunicación es fundamental. Vamos a hablar de buenos tratos, ¿no? Y hay veces que me sorprende un montón cuando les digo, bueno, ¿y qué son los buenos tratos? Y se quedan súper pillados y súper pilladas, ¿no? Y me dicen, es que en realidad siempre hablamos de malos tratos, pero nunca de buenos tratos. Ostras, tenemos a personas jóvenes que tienen súper claro qué son los malos tratos, pero cuando hablamos de buenos tratos no saben identificar qué serían los buenos tratos, ¿no? La empatía, el respeto, o sea, ni siquiera te dicen los más básicos, ¿no? Es como, vamos a tener que plantear la cuestión desde otro sitio, ¿no? Desde el placer, desde la fisiología del placer.
facilitar herramientas para que no parezca que van al matadero, Al ¿no? hilo de esto, María, también viene otra cuestión que nos plantean los datos, el enfoque para trabajar lo positivo. Si tienes referencias para trabajar en esta línea o experiencias positivas que les encanta un poco el enfoque que estás planteando. Pues, por ejemplo, en redes sociales, yo, si queréis, podéis mirar mi Instagram, es @rizomasexología. Hay personas que están haciendo cosas muy interesantes, como puede ser la Psychowoman, que seguramente la conoceréis. Hay que estar en redes, yo creo, hoy en día, para enterarse de los proyectos que están saliendo por ahí interesantes. Eh, bueno, hay otras personas que ya estamos empezando a trabajar esto desde otros sitios, ¿no? Entonces, y sobre todo esto, trabajando con una educación sexual muy mediática, ¿no? ¿Cómo nos podemos acercar ahora mismo a todos los temas que tienen que ver con el amor propio, el autoestima, el querernos? Pues a través de las redes sociales. Y es que no hay otra. Y es que vamos a tener que hablar de postureo, porque el postureo está generando muchos malestares entre las personas jóvenes, ¿no? Entonces, vamos a tener que entrar un poco en su realidad y ver, claro, es que no podemos entender la realidad de las personas jóvenes desde nuestra realidad, ¿no? ¿Quién nos daba a nosotros consejitos? No sé qué, pues a mí me tocó la Super Pop o las revistas aquellas de adolescentes, ¿no? Que yo creo que prácticamente ya no existe nada de esto en papel o habrá alguna por ahí, Yo ¿no? creo que casi ninguna. Claro, Yo pero también soy de esa generación. pues ojalá alguien hubiera entrado a mí a explicarme todo esto a través de la Super Pop, porque le hubiera hecho mucho más caso, ¿no? O de las Spice Girls, porque seguramente le hubiera hecho mucho más caso también, ¿no? ¿Qué mensajes estaban transmitiendo esto a mí cuando yo tenía 16 años? Tenemos que ir a buscar estos referentes y en redes sociales, pues bueno, eso, si tenéis Instagram podéis seguirme en mi Instagram de @rizomasexología y ahí pues suelo compartir también proyectos de gente que hace cosillas interesantes. Por ejemplo, Roy Galán, que seguramente os sonará porque tiene muchos seguidores, también en sus propias stories, o sea, en los destacados, tiene también como bastantes proyectos de educación sexual un poco en esta línea, ¿no? De acercarnos un poco más bueno, desde eso, desde lo positivo, ¿no? Vamos a acercarnos a esto desde lo positivo, aunque esté todo lo negativo también, pero Hay vamos que a dar saber. este primer paso, ¿no? De acercarnos Vamos desde ahí. Vamos a hacer esa transformación, por lo menos las personas que tenemos hijos en esas edades, es muy importante que tengamos esas herramientas y además quiero aprovechar también Ay, y sacar la guía que ha editado María, también la lo tenéis pornografía en mi contemporánea. Instagram para descargarosla, o sea que si entráis ahí o si queréis también la podemos pasar por aquí por el chat o no sé cómo. María, esta guía, ¿qué puede aportar de valor a las madres, los padres, los educadores? ¿Qué está aportando ya? Vale, pues la guía está dividida en dos partes, ¿vale? Por un lado tenemos una reflexión más teórica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero, bueno, divulgativa, ¿no? Sobre qué es lo que está mostrando la pornografía a las personas jóvenes. Aquí, si no hemos visto mucho porno o si lo hemos visto, pero queremos detenernos un poco en qué está mostrando, pues nos cuenta un poco, ¿no? Todo esto, ¿qué muestra? Pues cómo es el guión pornográfico cómo es el guión, ¿no? Ese guión que se repite una y otra vez, que nos está mostrando, cómo son los roles de género, cómo se muestra la diversidad, ¿no? Que vemos mucha diversidad dentro de la pornografía, pero es una diversidad que sirve como fetiche, ¿no? Para esa mirada masculina heterosexual que cosifica, ¿no? Todos aquellos cuerpos, todo el resto de diversidades, ¿no? Y también hay un último apartado que habla sobre el consentimiento dentro de la pornografía, que no nos detuvimos mucho aquí, pero creo que es algo importante, ¿no? Sobre todo porque con esto sí que me encuentro con muchas problemáticas luego en el aula, ¿no? De esta disponibilidad absoluta, ¿no? Yo siempre digo que en el porno lo que vemos son máquinas sexuales, en excitación permanente, donde parece que no hace falta comunicarse, no hace falta hablar. ¿Qué está transmitiendo? ¿No? ¿Qué mensajes está transmitiendo en torno al consentimiento la pornografía? Y vamos a tener que hacer ahí mucha pedagogía detrás, ¿no? Porque al final vemos encuentros donde la comunicación, los pactos, los consensos no son importantes, ¿no?
Todo el mundo le apetece todo el rato, en cualquier momento, y esto distorsiona un poco, ¿no? La idea que tenemos de, luego cuando yo entro en el aula les digo, pero habláis, ¿no? Os comunicáis, ¿no? ¡Ay, qué vergüenza! Calla, calla, ¿cómo vamos a hablar? Pero ¿cómo no vais a hablar? ¿Cómo no vamos a expresarle al otro lo que me gusta, lo que no me gusta? Esto sí, esto Es que no. en el porno no hay diálogo. Claro, ¿no? Lo que hablábamos antes, toc toc, el butanero, estupendo, y en la siguiente escena ya es esto, ¿no? Pues esta guía nos explica un poco toda esta parte de, bueno, qué es lo que están viendo mis hijos cuando consumen pornografía, y luego tiene una segunda parte con una serie de actividades didácticas donde podemos profundizar un poco más sobre estos temas y, por supuesto, con unas claves, ¿no? De cómo abordar todo esto desde una perspectiva de la educación sexual, ¿no? Estos ejercicios traen cuestiones fundamentales para trabajar cuando abordamos este tema, ¿no? Y está ahí todo muy bien explicado para que tanto para el profesorado sí que está destinado a partir de 16 años. También esto tiene que ver con cuestiones legales, ¿vale? Para familias, cualquier familia puede trabajar eh, con estos contenidos. Igual no a través de esta actividad, pero las bases para trabajar la pornografía sí están, ¿no? Con el tema del porno también es muy curioso, ¿no? Porque para generar contenidos, para trabajar críticamente la pornografía tuvimos bastantes problemas, porque piensa, eh, el porno no es legal para mayores de 18 años. Entonces, según este criterio, las personas jóvenes, o sea, hasta los 18 nadie consume porno, cuando realmente los estudios nos están diciendo que la media de edad está en 12, ¿no? Bueno, yo aquí también creo, yo no estoy, o sea, quiero decir, no sé si tendríamos, también, antes hablábamos de la responsabilidad, ¿no? Igual también deberíamos decirle a la industria pornográfica, bueno, de alguna manera decirle, ¿no? Que, bueno, yo a lo mejor con esta idea de que no pudieran consumir pornografía en determinadas edades, ¿no? Sí que estaría de acuerdo. No sé si una cabeza de 5, 6, 7, 8 años, como me encontré en algún cole, está preparada para recibir toda esta información de golpe, ¿no? Además, fíjate que es que lo que está pasando es que tenemos a chavalitos, a chavalitas muy, muy jóvenes consumiendo esto sin que se enteren, por supuesto, las familias. Luego esto acaba apareciendo por X, ¿no? Porque en el cole hay una palabra, algo que el profesor a lo mejor dice, ostras, pues esto no suena muy a curiosidad infantil, ¿no? Aparece algún término por ahí que suena, ostras, esto es adulto, ¿no? O sea, este lenguaje es adulto. No es yo te miro, tú me miras, que esto podemos encontrarlo en cualquier escuela de infantil, por ejemplo, ¿no? Y claro, de repente cuando empezamos a rascar ahí, pues a lo mejor eso, 5, 6, 7, 8 años en casa de la abuela viendo porno, ¿no? Claro, esas cabezas no sé si están preparadas para ver todo ese contenido tan violento. Desde luego yo creo que no, ¿no? Y además, pensad que si dejamos a nuestros hijos, a nuestras hijas sin ningún tipo de herramienta, con esto metido en el bolsillo, ¿no? Los estamos mandando un poco a la guerra, ¿no? O sea, yo no te voy a hablar absolutamente de nada, todo esto va a ser una cuestión tabú. Es más, yo te voy a mentir sobre estos temas cuando me hagas determinadas preguntas, que esto es otra cosa que hacemos muy mal las familias. Esto sí que es súper importante. Si no me atrevo, si no sé cómo enfrentarme al tema, pues puedo decir, mira, no sé cómo responderte a esta pregunta, lo hablamos mañana. Importante mañana sí hablarlo, o a lo mejor mañana puedo dejarte un libro o buscarme la vida, ¿no? Y darte algún recurso si yo sé que me voy a morir de vergüenza contestándote a esta pregunta. Pero mentir está muy mal, que esto me encanta porque se lo decimos mucho a ellos, pero luego no nos aplicamos el cuento. Y esto pasa mucho, ¿no? Ellos y ellas me dicen, va, total, le pregunté algún día a mi padre y a mi madre, me soltaron la bola, ¿para qué voy a preguntarlo otra vez? ¿No? O piensan que no tenemos ni idea y dicen, bueno, pues esta señora que está pensando que los niños vienen de París cuando yo ya me enteré perfectamente de dónde vienen, pues será que no tienen idea o será que no me va a hablar nunca de esto. Entonces, hoy en día no hablar sobre el tema es que está Google. Yo no Ahí sé si está. alguna vez hicisteis la búsqueda de, pero caca, culo, pedo, pis, que puede ser un lenguaje infantil total.
si metemos culo en Google, probablemente acabemos accediendo a pornografía de sexo anal En en nada. 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 Antes de ir cerrando un poco ya esta charla que, bueno, se está agotando, pero quiero plantearte una cuestión más. Los mensajes muchas veces son culpabilizadores con los chicos. Parece como si toda la sexualidad masculina fuera peligrosa. Quería preguntarte sobre esto también. Pues por ahí va un poco la línea de la anécdota esta del chico que os contaba antes, ¿no? Yo realmente lo que me encuentro en el aula son personas muy vulnerables, tanto de un lado como del otro, ¿no? O sea, sin ningún tipo de herramienta, sintiéndose incluso culpables porque les pone algo que ni siquiera saben por qué. O sea, igual la pregunta muchas veces es, ¿estoy mal? ¿Estoy enfermo? Estoy enfermo porque se me levanta viendo algo que nunca jamás se me ocurriría hacer, ¿no? Tenemos a chicos y a chicas culpándose de todo, ¿no? O sea, tanto ellos como ellas, ¿no? Y también, bueno, creo que también deberíamos hacer mucha pedagogía con los chicos en este sentido, ¿no? También los estamos, creemos que quieren encarnar unas masculinidades que realmente tampoco les interesan ni son beneficiosas para nadie, ¿no? Igual tendríamos que transmitirles, es decir, esa masculinidad la encarnan porque si no están fuera. Es decir, hoy en día la pornografía es uno de los principales medios a través de los que se socializa la masculinidad hegemónica, ¿no? Si tú no te ríes del vídeo porno que te mandamos por WhatsApp, eres el pringao, ¿no? Y a lo mejor, pues, bueno, claro, es decir, tampoco podemos entrar luego en el aula a culparlos por ver porno, a culparlos por... mira, hay una imagen en una serie que es muy conocida entre las personas jóvenes que se llama Euforia, que seguramente os sonará. Hay un corte que una de las actividades del vídeo está planteada desde ese corte de esta serie y hay una pareja que está muy guay en una fiesta, se enrollan y demás y suben a la habitación y él hay un momento en el que la coge, la empuja, la agarra y ella lo detiene y dice, pero ¿qué coño haces? ¿No? Y el tío le dice, pensaba que te gustaba. Y ella dice, ¿por qué coño me va a gustar esta mierda que me haces? ¿No? Pero es que probablemente, y luego le pide perdón, dice que no lo volverá a hacer. Esto yo me lo encuentro en el aula, ¿no? Pensaba que te gusta. Es que claro, si yo lo que estoy haciendo es consumir pornografía y a mí el porno lo que me está diciendo es que esa chica se va a excitar si le escupo en la boca, igual se me ocurre hacerlo. Está ahí. Vamos a ir concluyendo, pero sí nos plantean la siguiente cuestión que yo voy a dejar aquí para las personas responsables de la IA Escola, si se podría poner esta guía dentro de la web, tu guía, María. Así que, bueno, lo voy a dejar ahí y bueno, ojalá bueno, que tengas una pronta respuesta. Es una guía muy interesante que, como has comentado, sí que se puede descargar a través de Internet. Sí, Yo nada, por si la quiere descargar alguien ya, mira, es www.cmpa.es. ahí la pueden descargar. María, eskerrik asko, oso interesgarria izan da kontatu diguzun guztia, ha sido un placer. Despide este encuentro Loli Muriel. Eskerrik asko. Es que ricasco. Eskerrik asko, María. Tamila eskeritxaldi hau jarretxara amaitu zare guztioi. Muchas gracias, María, sobre todo por hablarnos tan claro, por acercarnos a esta realidad y todas aquellas personas también que os habéis animado a seguirnos, ¿no?, en esta charla tan interesante y tan valiosa para todas y todos, ¿no? Creo que hemos sido capaces de, desde un lenguaje además muy cercano y muy sencillo, poder desarrollar un asunto que no sé si decir tristemente o que habitualmente en esta sociedad es muy tabú, y yo creo que nos has acercado, pues eso, de una forma muy sencilla, muy clara, y bueno, y a descubrir también pues que muchos tabús no existen, ¿no? Y bueno, que hay que normalizar muchas cosas que tenemos, pues eso, pues como tabú y como cosas inaccesibles, y que bueno, y que nada está ni bien ni mal, ¿no? Sino que hay que hacerlo de la manera correcta, ¿no? Y nuestros jóvenes están ahí porque tienen que aprender, ¿no? Y yo creo que ha sido muy, muy,
pues muy sencillo entenderte, comprenderlo y bueno, yo creo que lo tenemos que llevar a la práctica. De verdad que ha sido un verdadero placer, María. También, muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Es que ricasco, María. Es que ricasco a vosotros.